Entonces, en la clase de hoy vamos a ver un poco sobre lo que es la introducción a la física experimental. En realidad, en particular, vamos a hablar, tratar de ver de qué se trata y cómo determinar la medición de una magnitud física. Y se van a dar cuenta que a partir de ello van a encontrar una variable que es fundamental, que son las incertidumbres. Lo primero que me importa marcarles es que, en particular cuando uno piensa en la física experimental, uno siempre habla de lo que es la observación. Y la realidad es que la física experimental va de la mano con el conocimiento que uno lleve para poder hacer el experimento. ¿Qué significa esto? Si yo voy a hacer un experimento, por ejemplo, mido el periodo de un péndulo. Digo, tengo perfecto, el péndulo hermoso, tengo el cronómetro, tengo todos los elementos para determinarlo. Y de pronto no sé en qué momento se va a cumplir un periodo. Entonces, si yo no sé eso, y desconozco lo que es la física básica, la teoría, de dónde viene la información que yo tengo que observar, me va a costar horrores, realmente lo puedo hacer mal. Entonces, es importante saber que el conjunto de la física implica la observación, implica la teoría. Y la realidad, esto es como el huevo y la gallina, el método científico está implicada la observación, la medida, la teoría y la predicción. En el experimento es fundamental tener una base de conocimientos, de información para poder llevarlo a cabo razonablemente. Bueno, yo tenía un profesor en el quinto año del colegio que se llamaba Zamor de Historia del Arte y nos decía, uno ve lo que sabe. Y la realidad es esa, cuando voy al experimento, si yo no sé qué es lo que estoy buscando, es muy difícil que pueda encontrarlo rápidamente. Quizás, bueno, ha habido casos de eureka. En particular, vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder llevar a cabo un experimento. Joaquín un poco la clase pasada les nombró lo que es magnitud física, MF, que lo van a ver muchas veces escrito. Y medir una magnitud física en realidad es tratar de comparar esa magnitud con algún patrón, tratar de cuantificar un valor, algún fenómeno, algún atributo de un cuerpo, mediante un patrón. Por ejemplo, si uno quiere medir el largo de una mesa, para poder determinarlo se puede utilizar una cinta métrica, y la cinta métrica será el patrón de esa medición. En particular hay varias cosas, varias características que hay que tener en cuenta a la hora de medir. Entre ellas está el objeto o el fenómeno, el observador, el instrumento de medición, el método de medición, que es fundamental, y hay que saber poder definir un sistema de unidades. ¿Por qué? Porque todo resultado va de la mano con la unidad de la cantidad de la magnitud física que uno realizó, digamos, su medición. El sistema internacional de unidades, el SI, es el que vamos a usar nosotros a lo largo, digamos, de este cuatrimestre. Yo les dejé en la presentación que les puse en la página un link en donde ustedes pueden ir a ver bien de qué se trata cada uno de las unidades. En particular van a ver que son las convencionales, las que nosotros conocemos de toda la vida, kilogramos, metros, segundos, etc. Bueno, el objeto y el fenómeno, objeto o fenómeno, tiene que ver con que, por ejemplo, si quiero medir la longitud de la mesa, como dije antes, el objeto va a ser la mesa. Después, el observador va a ser la persona que realice el experimento. El instrumento de medición va a ser justamente, lo dice la misma palabra, el instrumento que nosotros utilicemos para llevar a cabo la experiencia. El método de medición es lo más importante en cuanto a lo siguiente. Uno automáticamente presenta y siempre lleva a cabo un método para realizar un experimento, pero muchas veces no sabe cuál fue el método que llevó a cabo. Entonces, cuando uno quiere plantear y escribir, por ejemplo, en un informe tengo que escribir qué método utilicé para medir justamente el largo de la mesa. ¿Cuántas veces uno piensa el método que utilizó para llevar a cabo un experimento? Casi nunca, en realidad, salvo cuando algo es muy complejo. Pero cuando algo es básico, uno lo hace automáticamente. Bueno, ahora en lo que es la clase experimental del laboratorio 1, ustedes van a tener que pensar siempre en el método que están llevando a cabo para realizar esa experiencia. Para llevar a cabo la experiencia, antes hay que prever un poco lo que va a hacer, en base a lo que tiene, justamente el objeto, el instrumento, y en base a lo que quiere y lo que desea medir. Eso es muy importante, porque si uno plantea automáticamente, bueno, tengo un péndulo y tengo que medir el periodo del péndulo, listo, lo cuelgo y veo. No, tengo que ver las hipótesis que necesito, y tengo que ver qué método voy a utilizar en base a lo que tengo. Fíjense que ahora lo más interesante de hacer los experimentos en casa es que en el laboratorio, no sé si van a llorar con esto, pero en el laboratorio teníamos todo perfecto, teníamos el péndulo
hermoso, todos los péndulos eran muy parecidos, por lo cual le preguntaba a mi compañero, che, ¿cuánto te dio? Más o menos me daba cuenta si estaba haciendo las cosas bien. Muchas veces nosotros podíamos verificar que ustedes estaban tomando en cuenta el periodo de un péndulo en realidad como la mitad, después lo van a ver por qué. Entonces esas cosas ya no van a pasar acá. Acá uno tiene que estar muy atento en la forma que va a hacer el experimento, entonces en el método que va a utilizar. ¿Sí? Créanme que les va a servir saberlo de antemano. Por ejemplo, supongamos que queremos medir un objeto, queremos medir la longitud del objeto, el largo de este objeto, entonces, bueno, tenemos el objeto, acá claramente, tenemos el instrumento, una regla en este caso, tenemos todas las condiciones que les puse inicialmente como para tener en cuenta, el método, y acá me encantaría preguntarles qué método utilizarían para medir la longitud del objeto. Bueno, tengo que colocar la regla haciendo coincidir el cero de la rayita de la regla con el inicio de la longitud del objeto. La regla tiene que estar colocada en forma paralela de la longitud del objeto. Y si miramos un poco esto y ampliamos, como les mostró un poquito Joaquín en la clase pasada, ampliamos en dónde finaliza el largo, la longitud de este objeto, lo que vemos es que se encuentra entre dos rayitas de una regla. ¿Qué significa eso? Bueno, se encuentra entre la rayita 2,4 centímetros y 2,5 centímetros. Entonces uno dice, la típica, bueno, mide más o menos 2,5. O sea, ni se plantea la situación. Nadie le va a discutir eso. Más o menos 2,5. Es real, mide más o menos 2,5 y también mide más o menos 2,4. La realidad es que acá las dos rayitas me están acotando una posibilidad de resultado. Es decir, la longitud del objeto va a estar entre 2,4 y 2,5. ¿Qué no podemos decir? Que puede medir 2,41, 2,42, 2,45. Eso no lo podemos decir, ¿pero por qué? Porque la mínima división de este instrumento no nos da la posibilidad de medir más allá del milímetro, porque todos sabemos que una regla tiene una mínima división que es 1 milímetro. ¿Y qué significa eso? Que la distancia entre dos rayitas de la regla es 1 milímetro, con lo cual no puedo ver más allá del milímetro. Entonces, ¿cómo reporto este resultado? Bueno, este resultado lo vamos a reportar teniendo en cuenta múltiples factores. No solamente esa mínima división de instrumentos, sino otros múltiples factores que tienen que ver con la experiencia en sí. Eso es lo que vamos a ver la clase de hoy, lo que llamamos incertidumbres. Todos los factores, los causantes de nuestras posibilidades de resultados. Y cuando hablo de posibilidades es que de ahora en más, nunca más vamos a hablar de un resultado como un único valor. Este es un caso, por ejemplo, un resultado A, un resultado B, y lo que tenemos es algo parecido a una regla, un sistema de medición, cuya mínima división de escala, y acá les volvería a preguntar, ¿de cuánto es? ¿Es de 1 milímetro? ¿Yo puedo leer 2, 2,1, 2,2? No. Yo acá lo que veo es que la división de esta regla es de a cada 5 milímetros. Con lo cual, lo que puedo ver es que el resultado de A podría ser un valor que está entre 2 centímetros y 2,5 centímetros. Entonces, a partir de la definición un poco de estas incertidumbres y de ver cómo podemos empezar a cuantificar estas incertidumbres, vamos a ver cómo podemos reportar un resultado de una medición de ahora en más. Y me olvido que el resultado es un único valor. Entonces, la expresión del resultado de mi magnitud física va a ser un intervalo de confianza, como recién les dije. Se puede demostrar que ese intervalo de confianza está dado por un valor más representativo, x0. Ustedes en alguna ocasión lo van a ver como x barrita arriba, x media, x promedio, y ya vamos a ver bien en qué situación, pero a priori lo podemos llamar x0. Entonces, x0 va a ser el valor más representativo del resultado de MF, de mi medición, y va a haber una incerteza que llamaremos incerteza absoluta o error absoluto, muchas veces me van a escuchar decirlo a mí, o lo van a escuchar de cualquiera, o leer en un libro, que es delta X. Más, sí o sí, colocar sus unidades cuando el resultado tenga unidades. Entonces, la expresión de un resultado va a ser x igual a x0 más menos delta X y la unidad. Y repito, donde x0 es el valor más representativo y delta X es la incerteza absoluta. Y el resultado, entonces, siempre va a ser un intervalo de confianza. ¿Qué significa un intervalo de confianza? Bueno, es el conjunto cerrado
que va entre x0 menos delta x, que sería este puntito de acá, y x0 más delta x, que sería el puntito de acá. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que si yo vuelvo a medir mi magnitud física, es decir, que un nuevo valor de la magnitud física se va a encontrar con cierta probabilidad, que ya veremos de cuánto es, entre x0 menos delta x y x0 más delta x. Bueno, después lo vamos a discutir si algo no quedó claro de esto. Ahora bien, conflictos. Obviamente no sabemos ni qué es x0 ni qué es delta x. Bueno, para eso necesitamos hablar un poquito de las clases de mediciones. Hay dos clases de mediciones fundamentales que vamos a ver en este laboratorio y que son las que definen los tipos de mediciones, que son mediciones directas y mediciones indirectas. Si bien la palabra un poco nos habla de lo que es una medición directa, por ahí menos lo que es una medición indirecta, vamos a ver de qué se trata. La medición directa es cuando uno desea determinar el valor o la cantidad de una magnitud física y puede obtenerla a partir de la lectura del instrumento que utilizó. Es decir, tengo un cronómetro, quiero medir cuál es el tiempo que tarda una persona a ir del punto A al punto B, utilicé el cronómetro, en la lectura del cronómetro, yo voy a ver un resultado. Eso significa que esa es una medición directa, porque a partir del instrumento, la lectura del instrumento me da ese valor. ¿Qué es una medición indirecta? Bueno, justamente, no solamente la voy a definir como que no se puede a partir del instrumento leer el resultado, sino que lo que se necesita en general se usa es alguna ley física, alguna fórmula matemática, alguna ecuación, alguna relación que a partir de la medición de otras variables y utilizándolas en esa relación matemática, uno obtiene el valor de la magnitud física deseada. En la clase de hoy nos vamos a basar en las mediciones directas. La clasificación de los errores es lo que nos va a dar idea de cómo calcular ese famoso delta X, esa famosa incerteza absoluta. La clasificación de errores se divide en dos, en los errores según su origen y según su carácter. En particular, los errores según su origen vienen de la mano con incertezas introducidas por el instrumento, pero los errores introducidos por el instrumento son fundamentales a la hora de la medición. Nosotros tenemos dentro de esas incertezas el error de apreciación, se llama error de apreciación o sigma up, al error que viene de la mano con lo que es la mínima división de escala del instrumento que nosotros podemos resolver. Bueno, luego, también dentro de lo que es la incerteza producida por el instrumento, encontramos el error de exactitud, sigma x, que está asociado a la calibración de la regla en particular del instrumento. ¿Qué significa eso? Muchos instrumentos vienen dados mediante un manual, digamos, en un manual está aclarado el error que el que fabricó el instrumento observó por la calibración del instrumento. Lógicamente, nadie tiene en sus casas el manual de la regla, por ejemplo, entonces es muy difícil en muchos casos saber si hay un error de calibración, cuantificarlo, mejor dicho. Por ejemplo, el dibujo muestra dos reglas. La regla del fondo, la más difusa, sería una regla que es justamente no tiene ese error de calibración, tanto como la regla segunda que se ve más marcada. Pero el error por calibración del instrumento, en la mayoría de los casos nosotros no vamos a poder determinarlo. Cuando ustedes vean, por ejemplo, el laboratorio 3 de física, cuando vean circuitos y usen multímetros, van a ver que el manual del multímetro viene dado. El fabricante dice, muchachos, acá tenemos un error de exactitud que es de tanto, y les da la posibilidad de que ustedes lo utilicen y lo cuantifiquen. Nosotros no lo vamos a poder hacer, con lo cual, lo que nosotros vamos a utilizar como incertidumbre del instrumento, incertidumbre instrumental, a el x máximo menos x mínimo sobre 2. ¿Qué significa eso? Va a ser que serían los extremos posibles de este rango de medición, 4 a 5, dividido 2. Es decir, la mitad de la mínima división de escala. Luego tenemos dos errores más dentro de los errores según el origen. Estos errores los vamos a nombrar y van a estar dentro de nuestras formulaciones, pero van a ver que muchas veces, la mayoría, en nuestros casos, no las vamos a poder cuantificar. La segunda vendría a ser la incerteza de interacción, sigma int, y proviene de la interacción del método con el objeto. ¿Qué significa eso? Yo tengo un método para medir la longitud del objeto, por ejemplo. Tengo el instrumento que es la regla, y mi método es apoyar la regla en forma totalmente paralela al objeto. Bueno,
Ese método quizás no es ideal o quizás tiene un error porque no es exactamente paralela la posición que uso. Y hay una incerteza que tiene que ver con eso, con el método y el objeto. Es difícil de cuantificar, en particular, repito, por lo pronto nosotros no la vamos a cuantificar. Si vemos que en sus casas tienen errores de paralaje, de cosas así que tienen que ver con eso, bueno, lo vamos a discutir, pero por lo pronto no. Después está el error por definición, sigma def, que está asociada justamente con la falta de definición del objeto. En este caso, si el objeto no es exactamente un rectángulo y tiene el borde medio chanfleado, como se ve acá, hay un error, y ese error, fíjense que si ven la regla, ese error implica que nosotros tenemos varias mínimas divisiones de escala que podrían contemplar justamente el largo de este objeto. Entonces, ahí podríamos ver de tratar de cuantificar, no va a ser algo, siempre es así, pero podríamos ver y decir, bueno, la realidad es que acá nosotros tenemos entre 3 milímetros de diferencia entre el primero y el último. Y todas estas incertezas digamos, se contemplan en lo que sería una incerteza que para nosotros va a ser el error nominal, sigma n. El error nominal al cuadrado va a estar dado por la suma de los cuadrados de cada una de estas incertezas. Entonces, si uno claramente dice, bueno, yo cuando uso la regla no puedo definir el sigma de exactitud. No tengo claro un error de interacción para cuantificar, ni tampoco un error por definición para cuantificar. Fíjense, el sigma nominal al cuadrado tendría que estar dado por el sigma de apreciación al cuadrado. Con lo cual, se puede reducir el sigma nominal, se puede reducir al sigma de apreciación. Pero bueno, son casos particulares. Pero miren eso, o sea, esta ecuación es compleja, pero hay muchos factores que pueden ser no cuantificables. Por otro lado tenemos en el otro grupo, y termino con la clasificación de errores, en el otro grupo tenemos incertezas según su carácter. Error sistemático. Los errores sistemáticos tienen que ver son incertezas que provienen, bueno, muchas veces son constantes el experimento, que provienen muchas veces de lo que es la calibración del instrumento, suelen afectar a cada uno de los valores que uno mide en forma sistemática, lo dice la palabra, quiere decir que se repite de la misma forma en cada una de las mediciones que uno toma. Supongamos un ejemplo. Bueno, y en general van todas para el mismo lado. Vamos a dar un ejemplo. Yo tengo una regla y está toda rota, la típica alrededor del cero. La típica, se me rompen siempre las reglas alrededor del cero. Entonces digo, bueno, si voy a medir una longitud para tener un poco más de confianza de lo que estoy midiendo, empiezo a medir en el primer milímetro de la regla. Entonces todas mis medidas parten del 1 milímetro. Yo tengo un error sistemático a lo largo de todas mis medidas que es de 1 milímetro más, porque empecé en 1 y no en 0. No me tengo que olvidar de eso. Pero eso es un error sistemático, me pasan todas las medidas, y eso lo puedo corregir. Bueno, a veces no los podemos corregir realmente. A veces los errores sistemáticos no los conocemos. Pero también hay muchas veces, y se van a dar cuenta mucho más adelante en la materia, que esos errores sistemáticos no nos van a afectar a la medición. Lo importante es saber que a veces existen y que muchas veces provienen del instrumento. Luego están los errores estadísticos. Son errores aleatorios. Esto es algo que uno dice, bueno, pero ¿y cómo me doy cuenta si tengo o no un error aleatorio? Bueno, no es tan sencillo al principio. Si yo mido una vez la dimensión de un cuerpo, ¿voy a tener un error aleatorio? Para saber si tengo un error aleatorio, lo primero que tengo que ver es que haya aleatoriedad. ¿Qué significa eso? Que necesito otro valor para saber si me está dando lo mismo o no, que si no, no tengo ni idea. Entonces digo, bueno, voy a medir por las dudas 2 veces algo. Mido 2 veces, me da igual, digo, listo, no tengo error aleatorio. Me da distinto, digo, listo, tengo error aleatorio. No es así. Hay magnitudes físicas, hay fenómenos que por sí llevan de la mano posibilidades de errores aleatorios. Más adelante también van a ver que a veces el error aleatorio también tiene que ver con el instrumento que estoy usando para determinar la magnitud física. Pero no vayamos a eso. Bueno, y por último los errores ilegítimos o espurios, que son errores en realidad que acá podemos hablar de la palabra error, como equivocación. En el resto de las incertidumbres no, de las incertezas no. Acá sí estos errores vienen de la mano con que uno puede escribir mal un dato, poner mal un cambio de unidad, hacer mal una cuenta, todos errores solucionables. No vamos a cuantificar eso porque en realidad es una equivocación que podemos corregir. Entonces, finalmente, cuando nosotros hablamos de la incerteza absoluta delta X,
sabemos que está definida como la raíz cuadrada de el sigma nominal al cuadrado, que lo vimos recién, más el sigma estadístico al cuadrado. Y el sigma nominal al cuadrado va a ser la ecuación que vimos en la transparencia pasada, y el sigma estadístico al cuadrado vamos a ver si lo tenemos o no, según la medición. Bueno, ¿cómo reportamos entonces el resultado de la medición? Nuevamente, tenemos el intervalo de confianza, este es el resultado, el reporte del intervalo del resultado va a ser como la expresión, como les dije anteriormente. Avanzamos un poquito más, ahora sabemos cómo va a ser la incerteza absoluta, por lo menos sabemos calcular este, nos faltaría saber, bueno, el valor más representativo, ¿cómo lo obtengo? Esa es una cuestión. Y por otro lado, avancé un poco, pero no del todo. Nos faltaría saber cómo sacar las incertezas aleatorias. Bueno, pero eso lo vamos a ver la clase que viene, o sea, no desesperéis. Entonces, ¿cómo obtengo el valor más representativo? ¿Qué significa? Al saber qué significa, sé cómo obtenerlo. Bueno, si uno mide una vez la magnitud física, el valor más representativo va a ser el de la lectura de su instrumento. Mido una vez el largo de la mesa, bueno, mi valor más representativo va a ser el que yo detecte en esa cinta métrica. Ese va a ser el valor más representativo. Y la incerteza, obviamente, va a salir de la ecuación que les mostré en la referencia anterior. En el caso de medir una sola vez, lo que sabemos es que no vamos a tener una incerteza debida a las mediciones aleatorias, es decir, no vamos a tener la incerteza estadística, el error estadístico. Lo cual, si se mide una vez, la incerteza absoluta va a ser el sigma nominal. Ahora, si medimos más de una vez, todo el reporte es lo mismo, la forma de resultado sigue siendo el intervalo de confianza, lo que cambia es que el valor más representativo va a estar dado por el promedio de las mediciones que yo lleve a cabo. Es decir, si tomo 3 veces la medida del largo de la mesa, voy a hacer el promedio de esas 3 medidas. Sumo las 3 y la divido por 3. Así lo voy a hacer con n mediciones. Entonces, la diferencia el valor más representativo va a estar dado en si mido una vez o si mido más de una vez. ¿Sí? Espero que esto quede claro, después lo vamos a discutir. Después, el resultado se expresa de la misma manera. Lo que cambian son los numéritos. Y en la incerteza absoluta, en el caso de que mida más de una vez, no puedo descartar el sigma estadístico, porque justamente hay que ver qué clase de medición hago para ver si se descarta o no. Lo que seguro no puedo hacer es a priori descartarlo, si en el caso de si mido una vez. Cuando uno mide más de una vez una magnitud física, cuando realiza más de una vez el experimento, lo que necesita ver es, bueno, a ver, ¿cómo me dieron esos resultados? Quiero saber la clase de distribución que tienen esos datos. A priori sabemos que si nosotros medimos n veces una magnitud física, vamos a tener n resultados. Aunque algunos sean iguales, otros sean distintos, si hago una tabla de datos voy a tener n datos. Esos n datos los puedo dividir como, bueno, el dato 1, el dato 2, el dato y cualquiera, el dato n. Siempre se expresa de esta manera, x1, etc. ¿Cómo se distribuyen los datos? Mediante lo que llamamos un histograma. Es muy probable que, bueno, salvo que hayan algunos de ustedes que me contaron que hicieron algún laboratorio, es muy probable que nunca hayan visto un histograma. Un histograma es simplemente una representación gráfica en ejes eje Y y eje X, que muestra esa distribución de datos en forma de columnas. Entonces, en algunos casos, yo tuve valores desde 1,9 segundos hasta 2,45 segundos. Y la representación de histograma lo que me permite es, a esos datos, cada columna representa un subconjunto de todo el conjunto total de datos. Es decir, yo tuve n datos, a esos n datos, el programa que me hizo esto lo dividió en subconjuntos. Cada subconjunto está representado en el eje X por el ancho de columna, es decir, tengo un intervalo de clase, o BinSci lo van a ver, que es el ancho de columna, que se llama A, lo llamamos nosotros A, en muchos programas también, BinSci lo van a encontrar. Este ancho de columna es el conjunto, ese subconjunto con el que dividió el programa a todo mi conjunto de datos para hacer este histograma.
Y lo que dice es que los valores que se encuentran en ese subconjunto, es decir, en ese intervalo de clase, por ejemplo, entre 2,1 y 2,15, ese subconjunto tiene 14 datos. Significa eso. No importa, yo no voy a saber bien estrictamente si es 2,14, 2,13, 2,12, no lo voy a saber, pero voy a saber que en el conjunto, o subconjunto de todos mis datos, pero en el conjunto 2,1 y 2,15 voy a tener 14 datos. Así sucesivamente. En la máxima columna voy a ver que entre 2,2 y 2,25 tengo la mayor cantidad de mis medidas, 35 medidas. ¿Qué quiere decir? Y bueno, acá hay muchos datos de mi magnitud física que cayeron en este conjunto. También uno puede decir, este resultado, acá que tengo un valor que está entre 1,9 y 1,95 y por ahí este valor está un poquito chingado. Pero tampoco podemos definirlo. La idea justamente de esto, de tener n mediciones y de tener un histograma que nos lo represente, es ir viendo qué estadística vamos a poder hacer más adelante sobre estos resultados. No podemos definir con que si la mayor cantidad de datos nos dio acá, solo nos quedamos con este subconjunto. Eso estaría mal. Me gustaría que al final de la clase de hoy podamos discutir qué es lo que vemos cuando medimos varias veces la longitud de una mesa. Y bueno, dentro de este histograma lo que es importante saber es que el rango de este histograma va a ir desde el valor medido más pequeño, el X mínimo, en este caso puede ser el tiempo más chico, hasta el tiempo más grande, 1,9 a 2,4. Intervalos cerrados. Pero ¿qué pasa con las columnas? Los conjuntos en el eje X de valor del intervalo de clase, es decir, los conjuntos que van, que representan el ancho de cada columna, son conjuntos que empiezan siendo cerrados y terminan siendo abiertos. ¿Por qué eso? Porque si uno tomara a cada conjunto, a cada intervalo de clase como conjuntos cerrados, tendría un punto en común en dos columnas. Estaría repitiendo datos. Entonces se define como intervalos de confianza los conjuntos que empiezan cerrados y terminan abiertos desde un determinado X hasta otro determinado X. Y lo que vale cada uno es, por ejemplo, el primero, del X mínimo al X mínimo más A, justamente porque A es la distancia del ancho de esta columna. Entonces el último intervalo va a ser el único que sea cerrado, porque va a empezar siendo cerrado y como no tiene otra columna, va a terminar siendo cerrado. Y como dato interesante hay una regla, la regla de Sturges, que nos dice que se puede estimar este número de columnas, la cantidad de intervalos de clases, mediante esta ecuación. Vamos a hablar un poco de dudas sobre todo lo que di antes de seguir con esto.